Esta tarde. Doctor, gracias por estar aquí en Hola Chile. Me gustaría saber su opinión respecto a esta denuncia y a la querella que interpuso el diputado Juan Luis Castro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, doctor. Todo en el estudio y allá en sus casas. Bueno, evidentemente estamos frente a una situación que es gravísima. El riesgo ya ha estado más bien que expuesto por el colega y por el otro diputado. Así que más que agregar, en el fondo es entender de que las acciones acá son efectivamente lo que se está haciendo. Me parece que es por la línea correcta, sobre todo en los casos de los contactos, que finalmente se les toma radiografía y se les deja conectados a través del servicio de salud para ver quiénes desarrollan la enfermedad. Y también darle un poco de señal de no tanta alerta a los que estén en contacto de los contactos, que hay que mantenerlos observados, pero que no necesariamente van a desarrollar la enfermedad. Perfecto, y además también hay que entender, que era lo que decía el doctor Juan Luis Castro, que estaban con mascarillas, con medidas de protección, entonces ahí baja aún más quizás la opción o la posibilidad. Si lo que pasa es que estamos en el 2021 y estas situaciones, cuando están enfrentando una pandemia, no pueden suceder, o sea, porque yo entiendo que no es una negligencia por parte del personal médico, sino que son ellos los que fueron expuestos, pero hay alguien que tenía la información, que no le dio a conocer, y finalmente hoy día tenemos a 146 funcionarios que están expuestos a algunos que sí y otros que no, pero... Decir, Juli, que como partimos del programa, hay una noción cultural de que está invisibilizada esta enfermedad. Porque mucha gente cree, pero ¿cómo? Tuberculosis en Chile. Y yo juraba que estaba erradicada. 3.000 casos al año, 200 fallecidos al año. En el mundo es mucho peor en los países más pobres y en vía de desarrollo. Tenemos países vecinos de los cuales hay inmigración que sufre este problema. O sea, esta es una realidad. No solo el COVID ocupa el espacio, sino que también la tuberculosis y la asociación de tuberculosis con VIH. Ahí entramos al mundo de toda la población VIH-Sida. La tuberculosis prende con más fuerza en personas VIH positivas también. O sea, todos aquellos que tengan defensas disminuidas. Por eso es tan importante este tema de dejarlo puesto en la mesa, porque no es que sea una rareza. Claro. Existe la tuberculosis en Chile. Existe en muchas regiones del país. Esto acaba de suceder, Doc. ¿De aquí a cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos descartar que esas personas tengan o no la enfermedad? Varias semanas, porque los controles empiezan ahora, hay que monitorear vaciloscopías o exámenes de desgarro, los que tengan expectoración, radiografías, y hacer chequeos de síntomas. No va a ser de un día para otro, van a ser por lo menos, yo estimo 1, 2 meses, 3 meses eventualmente de observación, para ir focalizando caso a caso que no vaya a haber situaciones de riesgo. ¿Y mientras tanto ellos no pueden estar ejerciendo su labor? No, ellos podrían estar ejerciendo su labor, pero tienen que adoptarse medidas en su actividad que sean claramente protectivas del resto. Es decir, con mayor razón la mascarilla, con mayor razón todo lo que es, no se les puede sacar, a no ser que haya una decisión de la autoridad que podría tomarla, no la descarto, en cuanto a retirar de la labor directamente asistencial, de la labor clínico-asistencial. Yo lo dudo porque son todos, o sea, quedaría una UCI inhabilitada, sin nadie que atienda. Entonces, hay que idear un sistema que permita los reemplazos sucesivos y la progresión para que no se altere el funcionamiento en este momento pandémico. Nosotros quisimos conversar con todas las partes involucradas, el director del Hospital Gustavo Fricke, que era una pieza importantísima para tener su versión, el doctor Leonardo Reyes Villagra. Quiero que pongan atención a lo que él también declara en torno a esta situación que estamos conociendo. Nosotros desde el inicio, de la medida que tuvimos disponibilidad de elementos, todos nuestros personales y todos nuestros pacientes son manejados como si fueran COVID positivos hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos áreas de aislamiento, tenemos grupos separados y sobre todo nuestros funcionarios, recomendación y obligación de usar nuestro elemento de protección personal al tratar a nuestros pacientes que están usando la mascarilla, que es la que más filtra, digamos, cualquier tipo de virus o bacteria, que es la N95, ¿no es cierto?, que cumple todos esos estándares para poder atender de la manera más segura a nuestros pacientes, que en principio y durante toda la pandemia casi el 90% han sido pacientes COVID positivos. Ya, la explicación que intenta dar el director, nosotros pedimos tener, por supuesto, la versión del director del hospital, y esto fue lo que nos enviaron desde comunicaciones del Hospital Gustavo Fricke. Lo que da a entender de alguna manera el director del hospital, Leonardo Reyes, es que desde que comienza la pandemia se han tomado muchísimos más resguardos a los que ya existían para una UCI, y que todo el personal anda con mascarilla N95, que es la mejor para poder filtrar tanto virus como bacterias. O sea, como que da a entender que las opciones de que se hayan contagiado hasta 146 personas son muy bajas. Pero no responde la pregunta principal. La pregunta principal al director es: ¿sabía usted
cómo funcionaban los sistemas de ventilación dentro de las unidades de cuidado intensivo, si tenían presiones positivas o negativas, como se detectó finalmente durante estos 3 meses. Esa es la pregunta, claro. No las mascarillas. Claro. Y ahí parece que, no soy yo padre. Yo también me quedo corto. O sea, lo que nos mandó, lo que vimos, podría haber sido de agosto del año pasado, de enero de este año, de marzo. No habla de tuberculosis, habla de COVID. Habla de COVID, de una respuesta un poco genérica. Lo que yo no me queda claro, y que entre el diputado Celis, Pablo y usted, doctor, sí, incluso el doctor Yuc Ramón Kong nos podrían ayudar, es estos sistemas de presiones positivas o negativas no son regulables tan fácilmente. No es una cosa que yo diga, ok, ahora necesito para este paciente presión positiva o presión negativa. Parece ser que es como estandarizado por piso. Con esa idea me quedo tras la explicación. ¿O no es así? ¿Cómo es el tema? Cada habitación, unidad, servicio clínico, ¿verdad?, tiene modalidades de aire acondicionado, temperatura, humedad y también flujos de aire. Eso es diferenciado. Sí. Ahora, en las UCI, en cuidado intensivo, lo que se usa es la presión negativa, porque son unidades que concentran muchos enfermos infectados, claro, y en esta época sobre todo infectados respiratorios, y por eso se pone mucho énfasis en que la presión debe ser negativa permanentemente. Pero eso es fácil de cambiar, si se dan eso cuenta se que puede cambiar, por supuesto. Eso depende de la alerta, de la calibración. Son sistemas mecánicos y electrónicos que permiten hacer las adecuaciones. Entonces la pregunta es, ¿alguien lo vio y no hizo nada? ¿Alguien nunca vio ni detectó esto? ¿Los medidores estaban errados y arrojaban lo negativo siendo que eran positivos? Claro. ¿La falla estaba localmente en un sensor en una pieza o había una falla centralizada? Esas son las dudas que en este momento tienen que ser aclaradas, porque no sabemos la magnitud del problema. Doctor Yuc Ramón Kong, un abrazo, gusto saludarlo. Doctor, cuando uno está ahí, ustedes están ahí en el lugar del trabajo mismo, y se dan cuenta, ¿hay alguien que esté especializado en revisar este tipo de instrumental? A ver, este paciente necesita presión negativa. ¿Tiene presión negativa? Sí, no. ¿Se puede regular? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo es en la práctica la revisión de este tipo de medidas? En la práctica, la realidad nacional que vivimos hoy día, difícilmente tenemos aislamientos correctos donde están hospitalizados los pacientes respiratorios graves, que hoy día la mayoría son COVID. Eso pasa a nivel nacional. Aquí hay una diferencia, que en una unidad aislada, por un paciente que requiere aislamiento específico, como es un paciente bacilífero por tuberculosis, estos pacientes, la unidad, como bien decía el doctor, la unidad es la que tiene una presión negativa o positiva, pero de fábrica. Eso lo ve ingeniería. Perfecto. No tiene relación con la parte médica directamente. Y lógicamente, si el ingeniero en la parte estructural te dice, esto funciona así, este es el conducto de aire, este es el conducto de oxígeno, esto es vacío y aquí hay presión negativa, o sea, que hace vacío. Ese es el concepto de la presión negativa. Sí. Uno confía en ello. Entonces, es difícil levantar una alerta si es que no hay un ojo extremadamente especializado o que haya alguna medición que lo detecte. O sea, no es algo que fácilmente uno lo podría identificar así como así. Entonces, el personal médico confía en el diseño que se le da del equipo. Exacto. Ahora, les puedo hacer una pregunta. Estamos hablando de este caso de tuberculosis, pero en casos de que estén en esta UCI aislados con pacientes de COVID y que esté este mismo sistema de presión del caso de tuberculosis, ¿pueden verse afectados otros funcionarios, otros enfermos también? Por cierto, aquí va a depender de la magnitud, que eso es lo que hay que aclarar. Es que ¿sabe por qué se lo pregunto? Perdón, diputado, porque sí, nos acaba de llegar una denuncia a nuestro WhatsApp que dice, nos escribe una persona que su tío estaba por un diagnóstico de cáncer, no de COVID, está internado precisamente, hospitalizado en el área nueva por este estado de salud no relacionados con problemas respiratorios, y ayer les avisaron que se contagió de COVID y no saben cómo. Él ni siquiera puede recibir visitas, pero se contagió al interior del hospital y resulta que con esto no le han entregado respuesta, y con esto que estamos informando ahora, ellos también pueden presumir que hubo quizás un error en la ventilación y que por eso él termina contagiado de COVID. Cuidado. Ahí es que por eso me gustaría... no hay que hacer una deducción tan rápida. Por eso, en la deducción que nos hace el televidente, me gustaría que usted... Aprovechamos de decir a él también, calma en eso, porque son muchos los factores que pueden provocar transmisión de COVID dentro de un hospital que no tienen que ver con lo que estamos hablando acá. Son muchos otros elementos de cercanía, de otros pacientes, en fin, y no el sistema de ventilación. Entonces, cuidado con eso para no sacar una conclusión alarmista de lo que estamos planteando. Lo que sí decimos con claridad es que la estructura ventilatoria de la unidad de paciente crítico falló, provocó una contagiosidad de una enfermedad que es muy bacilífera, se llama en la medicina, es decir, muy transmisora del contagio. Y eso es lo que ahora está por verse cómo se corrige y se ve si había afectación o no de los funcionarios. Del resto del hospital a lo mejor las cosas están bastante bien, no podríamos hacer un juicio, no lo puedo extrapolar,
Pero lo importante es que la autoridad se haga responsable y corrija esto de inmediato. Esto tiene que ser verificado, transparente, directo, informado, de modo tal de que no haya ninguna duda, porque en todas las UCI están 2/3 llenas de enfermos COVID. A tu pregunta anterior, efectivamente, también un virus COVID que está 2-3 horas en el medio ambiente puede ser empujado a las vías respiratorias de cualquier persona cuando hay presiones positivas. Eso es así también, y son virus, son mucho más pequeños. Entonces, esto tiene una dimensión sistémica que hay que saberla atajar ahora. Claro. Estamos en el momento preciso. Y yo les digo una cosa. Yo, ¿por qué quise plantear esto directa rápidamente? Porque yo recibí esto ayer y sentí que esto era de tal magnitud lo delicado que era inevitable ir y decirlo y presentar la acción judicial. Yo no me quedé aquí en un cacareo de... Totalmente. Fui a la justicia, presentamos la querella en la madrugada de hoy, por internet a los tribunales, al juzgado de garantía de Viña del Mar. Y luego de eso hablé, porque me parece que las cosas tienen que ponerse en su lugar. Totalmente. Y asumirse las responsabilidades como corresponde. No, aquí hay una reacción rápida, se están llevando las acciones adelante, es una información que está en completo desarrollo.